Las fórmulas y funciones facilitan y optimizan enormemente un trabajo con una planilla electrónica. Podemos decir que una fórmula es una instrucción que permite realizar algún tipo de cálculo por medio de operadores, utilizando cifras constantes o referencias a valores variables contenidos en otras celdas. Toda fórmula y función debe comenzar con el signo igual. Eso indica a la planilla que lo que viene a continuación no es un literal, sino una sentencia que debe evaluar. Por ejemplo, 100 por 0,19. Si te fijas, nuestra planilla lo considera como un literal, pero al incluir el signo igual, obtendremos el 19% de 100. Ahora bien, si queremos modificar esta fórmula, basta con modificarla en la barra de fórmulas. Ahora obtuvimos el 19% de 200. Otro aspecto importante es que nuestra fórmula contiene solo valores constantes. Para incluir valores variables, basta con hacer referencia a coordenadas de celdas donde las columnas se nombran con combinación de letras y las filas por su correlativo. Entonces, si tenemos variables en la celda A2 y B2, para obtener el 19% de 100, escribimos en otra celda cualquiera la fórmula, haciendo referencia a dichas celdas. Al ser una variable, si cambiamos el contenido de la celda A2, nuestra fórmula automáticamente evaluará un nuevo resultado. Además de variables y constantes, las fórmulas utilizan operadores, que pueden ser aritméticos, lógicos, de texto o bien operadores de referencia. Los aritméticos son el signo más, el menos para la resta y la negación, el asterisco para la multiplicación, la barra para la división, el porcentaje y el exponente con el acento circunflejo. Los lógicos son el signo igual, el mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y el distinto de. El de texto es el ampersand o i comercial y sirve para concatenar o unir dos textos. Los operadores de referencia son el dos puntos, el punto y coma, para indicar la combinación de varias referencias. Durante las siguientes sesiones veremos diversas aplicaciones de estos operadores. Por último, cuando hacemos referencia a una celda, debemos considerar que podemos hacer una referencia relativa o bien una referencia absoluta. Al ser una referencia relativa, el copiar la fórmula o función a una nueva posición, las referencias también se mueven con ella. Por ejemplo, escribiremos una fórmula que multiplica el precio por el IVA para obtener el impuesto. Es decir, multiplica el valor de la celda B5 por el valor de la celda C2. Al copiar la fórmula en la fila siguiente, las referencias se desplazarán una fila hacia abajo, donde B5 pasa a ser B6 y C2 pasará a ser C3. Entonces, multiplica 512 por nada. Para hacer una referencia absoluta, es decir, que no se mueva cuando copiamos la fórmula en una nueva posición, se lo indicamos a la planilla, anteponiendo el símbolo peso, ya sea en la columna, en la fila o en ambos. De esta forma, al copiar la fórmula, se mantendrá la referencia absoluta. En el ejemplo, dejamos como relativa los precios y como absoluta el IVA.